Te estoy rogando, te estoy rezando que sigamos caminando de la mano de todo lo material. Ambos podemos ayudarnos. Dame ese poder. Estas son historias 100% reales, o al menos eso afirman las personas que me las contaron. No son leyendas urbanas de internet o similares, son historias compartidas por personas que las vivieron en carne propia. Los nombres de los personajes, si es que los personajes tienen, fueron modificados. Empecemos. Animales. Existen muchas leyendas relacionadas con ellos, unas poco creíbles, otras muy repetitivas y similares, y algunas otras vividas de manera personal. Un perro rescatado. Aunque últimamente eso de rescatar perros de la calle y ayudarlos se ha vuelto una moda, resulta que ese tipo de acciones ha sido realizada desde muchos años atrás, ya que hay personas que sí que lo hacen de corazón. Pues esta persona era así, tenía un gran corazón y no le gustaba ver sufrir a los animales. Era fácil de encontrar su casa porque era el punto de reunión de todos los perros de ese barrio. Él no solamente alimentaba a esos perros de la calle, además dentro de su casa tenía algunos animales que había adoptado, en su mayoría gatos y perros. Cierto día, caminando en la calle hacia su trabajo, se encontró con un perro abandonado y se enamoró de ese perro. Parecía una mezcla de chihuahua con alguna otra raza y era un perro de color blanco casi en su totalidad, aunque en ese momento se miraba demasiado desnutrido y sucio. Lo llevó a su casa y lo cuidó, le dedicó tiempo y esfuerzo y finalmente el perro se recuperó. Pero ese perro tenía una personalidad muy extraña. Siempre parecía ser un inspector. Nunca se le miraba cambiar ese comportamiento. Día a día, siempre además de comer y dormir, se mantenía alejado de todos los demás animales y se mantenía observando todo a su alrededor. Normal de un perro curioso en casa nueva, podrían pensar algunos, pero ese era el comportamiento que mantenía siempre. Incluso se mantenía intacto en su rincón. 15 días después de que esta persona adoptara a ese perro, recibió una noticia. Al parecer ya no lo querían más en su oficina. Debía recoger todas las cosas y marcharse. Resulta que lo habían ascendido a otra división de la empresa y tendría un mejor salario y una oficina más grande. Se volvió loco, ya que ese salario era más del doble de lo que le pagaban y solo hacía la mitad de trabajo. En menos de 3 meses ya había cambiado mucho. Ahora se juntaba con otro tipo de personas. Ahora tiraba la casa por la ventana 2 o 3 veces por semana. Y además, ni siquiera llegaba a dormir a su casa. Empezó a descuidar su casa, sus mascotas y hasta su propia vida. Descuidó tanto su casa que tenía el aspecto de ser una casa abandonada, donde perros callejeros pasaban la noche. De un día a otro perdió su trabajo y fue como un balde de agua fría para él. Quedó demasiado devastado y mucho peor al estar consciente de que no había ahorrado nada. Fue un momento en su vida que volvió a sentirse humano, volvió a ser humilde y se dio cuenta de su error. Pero inició un cambio de nuevo, limpiando su casa, limpiando a sus mascotas, dándoles amor de nuevo, buscando otro trabajo, por supuesto. Y en menos de una semana ya había sido contratado. Se sintió aliviado y agradecido con la vida. Siguió su vida sin olvidarse de ser humilde y seguía apoyando ya no solamente a los animales de la calle, sino también a otras organizaciones. Era alguien muy feliz y un día, poco tiempo después, se comprometió y se casó. Su esposa no es de que odiara a los animales, pero tampoco eran de su agrado total. Así que tuvo que hacer un área especial en su jardín para mantener a todas sus mascotas, a quienes él llamaba sus amigos. Después de algún tiempo, y para que entiendan, les hablo de que fue 4 años después de adoptar a su última mascota y 2 años después de matrimonio, fue ascendido en la empresa donde trabajaba. Así que como parte de su trabajo, debía hacer un viaje fuera del país por 10 días, 7 días de trabajo y 3 días para divertirse, pagado por la empresa.
Se sintió un poco triste de no poder llevar a nadie, pues la empresa lo prohibía, pero sabía que solo eran 10 días y conocería un país diferente. Así que entusiasmado, tenía sus maletas listas desde el día martes. Más tarde llamó a un taxi para que lo fuera a dejar al aeropuerto. Pero el taxi que lo llevaría al aeropuerto tuvo un inconveniente por la lluvia, así que se atrasaría. Se le estaba haciendo tarde. Pidió un aventón, un ride, como lo llamen ustedes, a un vecino. Pero a mitad del camino, al ver que era un joven quien conducía, los paró la polaca, la policía, la jura, e infraccionó el automóvil porque el conductor no llevaba carnet para conducir. Finalmente llegó al aeropuerto bajo esa lluvia que se estaba intensificando conforme pasaba el tiempo. Ya en el aeropuerto se enteró que por esa lluvia el vuelo se atrasaría. Después de casi 8 horas de espera, finalmente el vuelo partió. Estuvo sus primeros 7 días encargándose de los negocios. Todo bien. Y finalmente, la noche del 7º día, se fue a dormir a buena hora para despertarse temprano al siguiente día y disfrutar del lugar. Pero recibió una llamada en el teléfono del hotel. Era una llamada internacional. Su esposa tuvo un accidente y estaba en el hospital. Al estar limpiando el jardín, tuvo un resbalón y cayó sobre una herramienta del jardín, lo que le provocó una horrible cortada. Así que esta persona tuvo que regresar antes de tiempo. En su regreso, después de pasar por el hospital y al estar ya en su casa, lo que llamó mucho su atención, más allá del estado de su esposa, fue ver el estado de sus mascotas. Parecía que no habían comido en días, y efectivamente era así. Desde que salió de viaje, la mujer solo les había dado de comer 2 veces. Finalmente esta persona, cuando me contó la historia, me dijo que este perro tenía algo raro. Eso fue lo que llamó su atención, porque cuando él lo cuidaba mucho, le iba bien. Incluso obtenía cosas materiales o del mundo, pero cuando lo olvidaba por 2 días o más, siempre ocurrían desgracias. Una desgracia tras otra, una bendición tras otra. Y él tenía miedo de deshacerse de ese perro y que le ocurría una verdadera desgracia. Así que desde ese momento lo empezó a cuidar por miedo más que por compasión. Hasta que finalmente un día logró librarse de su opresor. En su última desgracia, entraron a saquear su casa. Se llevaron muchas cosas de valor. Y entre todas esas cosas, también se llevaron a ese perro. 6 años después de que él lo adoptara. La palomía en clases. Aunque un poco corta, esta historia la viví de manera cercana. Cuando era niño, un día normal como otro, bueno, tal vez un poco más frío de lo normal, eran 1 o 2 grados centígrados cerca de las 7 de la mañana. Recuerdo que daba algunas vueltas por el interior del colegio, ya que mis padres siempre me dejaban en el colegio muy temprano. Estaba dando algunas vueltas y no había muchas personas, solamente encontré un grupo de compañeros conocidos de diferentes grados, quienes estaban jugando un partido. Me uní a ellos para pasar el rato. Cuando me integré a ellos apenas éramos 8. Estábamos tan entretenidos y conforme pasaba el tiempo se iban uniendo más personas, hasta que más tarde ya habían muchas personas e incluso mis amigos ya habían llegado. Así que me fui con ellos y dimos una vuelta por el colegio. Mi amigo Tony vio algo volando, casi tocando su cabeza, que entró en un salón de clases. Era el salón del 4º grado, pero no de mi grupo sino del otro grupo, así que no podíamos entrar, pero solo observamos eso que pasó volando casi tocando la cabeza de mi amigo y que entró en ese salón. Era una mariposa grande y de colores apagados, de esas mariposas que algunas personas le llaman palomillas. Como es común, las niñas del salón estaban gritando y los niños estaban intentando tomarlo, hasta que por fin lo lograron unos minutos después. Y después estaban tirando el cadáver de una palomilla de un lugar para otro, intentando seguir asustando a las niñas. Un juego inmaduro y de niños, diría que casi normal para niños de esa edad. En mi grupo de amigos solamente observábamos desde afuera lo que ocurría, ya que ahí, como les mencioné, había una ventana bastante enorme, por cierto. Lo que pasó más tarde fue muy extraño. Todos los miércoles a las 10:30 de la mañana teníamos una actividad sobre temas de la Biblia y esa mierda. En esa actividad recibimos un tema de la Biblia como siempre y finalmente al hacer la oración de despedida nos dieron la noticia de que íbamos a orar por la familia de Max, pues esa mañana habían recibido la noticia en el colegio que su familia tuvo un accidente
que habían 2 fallecidos y los demás en estado crítico. Efectivamente, el niño Max y su pequeña hermana habían fallecido esa mañana. ¿Las palomillas son un presagio de la muerte? No lo sé, pero me pareció una coincidencia que ocurrió demasiado rápido. Algo que pone la anécdota todavía más interesante es que ese niño era de ese salón donde la palomilla entró, y ese niño no era muy social, y no es que lo rechazaran o lo trataban mal. Él era quien se separaba de los demás y apenas hablaba, y aunque no lo crean, un día antes de que ocurriera eso, a la hora de salida, dijo a grandes voces: ahí van a ver que mañana no voy a venir porque me voy a ir a matar. Siempre decía cosas raras ese niño, por eso nadie le daba tanto interés a lo que decía, pero efectivamente se le cumplió el deseo. El cadejo. Creo que si se habla de fantasmas o demonios relacionados con animales, por ninguna razón podemos olvidarnos del cadejo. Y sé que he dejado en claro que no son historias urbanas de internet y mantengo mi postura, ya que esta historia le ocurrió a alguien que yo conozco, quien me contó la historia. Y aunque involucra a un personaje de las leyendas de Centroamérica, esta persona asegura haberlo vivido. Pedro era un joven como cualquier otro, que estudia la secundaria en escuela pública, es decir, se codeaba o se relacionaba, para que me entiendan mejor, con personas de su misma edad y con personas mayores que él, todos de su misma clase. Es lo normal en las escuelas públicas. Este tipo de situaciones suele ocasionar que los mayores le enseñen a los menores mañas o hacer cosas malas como tomar, fumar, ya saben, todo ese tipo de perdiciones. Cierto día Pedro fue invitado a la fiesta que organizaba su amigo, quien era mayor de edad y por lo tanto alcohol nunca faltaban en sus fiestas. Los papás de Pedro lo fueron a dejar a la fiesta, pues pensaban que era algo tranquilo, no se imaginaban en lo que andaba su hijo. Le dieron la indicación de que cuando saliera de la fiesta los llamara para que lo fueran a recoger. Pedro la pasó muy bien en la fiesta. Hubo mucho alcohol, música, demasiada diversión e incluso, lo mejor de una fiesta, hubieron golpes. Entonces finalmente llegó la hora en que todos debían marcharse. Y entre los últimos estaba Pedro, pero él estaba muy ebrio y no quería que sus papás lo vieran así, pues seguro tendría la bronca y un gran castigo, por supuesto. Así que tomó la decisión de irse caminando. El camino no estaba tan lejos, llegaría caminando en unos 20 o 30 minutos y así se le bajaría un poco, pero al salir se sintió todavía más ebrio. Aún así siguió su camino. Cada minuto se sentía más ebrio y sentía que era menos capaz de caminar. Era entrar a la 1 o 2 de la mañana. Ni él mismo estaba seguro de qué hora era. Y sentía que se quedaría ahí tirado. Estaba arrepentido. Incluso prefería llamar a sus padres y que lo regañaran, pero estar en casa, seguro. Y he de recordarles algo que me recordó él, que en esos tiempos no habían tantos teléfonos públicos en las calles y que la mayoría de teléfonos públicos en esos tiempos funcionaban con tarjetas prepago. Bueno, llegó un punto en que se quedó tirado en la banqueta, con ganas de llorar y muy, pero que muy ebrio. Y de un momento a otro, de manera rápida, sintió como un perro se le acercó y le lamió la cara, y de inmediato sintió un calor, como cuando entras a casa en un día frío y la chimenea está encendida. Pero a la vez de sentir ese calor, también sintió una presencia maligna en ese perro. Y es que él conocía muy bien la historia del cadejo, y estaba casi seguro de que ese perro infernal que lo había lamido era el mismo cadejo, intentando llevarlo a su perdición. Se levantó con mucho esfuerzo y siguió su camino, y ese perro lo seguía. Él seguía caminando, y mientras caminaba rezaba, pidiendo la protección de Dios, arrepentido de salir esa noche, pero él sabía que sus oraciones eran en vano. Estaba metido en algo serio, y por más que rezaba y rezaba y rezaba, no ocurría nada. Él sabía que esas oraciones eran totalmente en vano. Así que empezó a maquinar un montón de pensamientos en su mente mientras caminaba, y entre tantos pensamientos pensó que al llegar a su casa lo que haría era encerrarse y no dejar entrar a ese perro infernal y no salir por ninguna razón, pero tenía miedo que sus padres notaran su comportamiento extraño y pensaran cosas extrañas sobre él, que estaba loco, y que lo obligaran a salir. En una calle más adelante notó la presencia de varios perros, quienes lo estaban esperando a que él diera un paso más para arrojársele.
Él tenía el conocimiento de que esos perros eran cómplices de ese perro infernal que lo venía siguiendo y que de ninguna manera lo dejarían regresar a casa. Esos perros estaban bloqueando el único camino que tenía para regresar a casa. Finalmente, llorando, se arrojó al piso y dijo en voz alta y con todas sus fuerzas, algo más o menos así: estoy arrepentido de lo que hice y sé que no está bien. Solo pido ayuda, no importa de dónde sea la ayuda. Solo pido misericordia y ayuda, y prometo decirle a mis padres todo, recibir mi castigo y no seguir con mi mal comportamiento. De inmediato se escuchó a 2 perros peleando detrás de él, y él volteó a ver. Era ese perro negro que lo venía siguiendo, y el otro era un perro blanco, quien segundos después logró dejar inmóvil a ese perro negro, inmóvil pero no muerto. Después este perro blanco se le acercó, lamió sus manos y caminó delante de él, para que él tuviera la confianza de pasar por esa calle y supiera que ya había llegado su defensor. Así logró librarse de lo que él está muy seguro que era el cadejo. Efectos del alcohol o realidad, solo Satanás sabe la verdad. Espero hayan pasado un buen momento. Si les gustó, no olviden compartir y darle like. Y si ven un animal en la calle, no olviden observar su alma.